A cada rato le decía a mi papá, a mi marido. Es una figura pública. Yo no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé. Y pidió disculpas también a la madre. 3, 2, 1. Gente bonita, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidísimos a la Casa del Chisme, su rinconcito favorito, donde el cafecito se sirve calientito y el chisme se destapa mejor que una botella de tequila. Y agárrense, porque hoy el mitote viene bravo, de esos que hacen que una diga, híjole, comadres, esto parece novela, pero de las buenas, de las que ni Televisa se atrevería a escribir. Y es que, la neta, si ustedes pensaban que el drama de Cristian Nodal ya había tocado fondo, pues no, todavía había más lodo que sacar. El muchachito se aventó tremenda entrevista con Adela Micha, que pa' qué les cuento, terminó destapando más cosas de las que seguramente él mismo quería. Y claro, como en la Casa del Chisme no se nos va ni una, aquí les traigo todo el recuento de fechas, palabras y momentazos que nos dejaron con la boca abierta. Ahora sí, prepárense porque vamos a poner orden en este relajo, porque aquí ya no es puro, se dice, se rumora, se comenta. Aquí tenemos una cronología bien clarita que nomás de escucharla uno dice, no manches Nodal, ¿qué hiciste, compa? Empezamos el recuento 8 de mayo. Ese día, según palabras del propio Nodal, terminó con Kazu, así, sin anestesia, finiquitó la relación, ya no más, hasta aquí llegamos. Hasta ahí uno podría decir, bueno, cada quien sus tiempos, se acabó, ni modo, a darle vuelta a la página. 13 y 14 de mayo, pero aquí es donde empieza lo sabroso. Resulta que para el 13 de mayo ya había movimiento con Ángela Aguilar y el 14 de mayo, ¡pum!, él mismo dice que empezaron a salir de nuevo, o sea, apenas una semanita después de tronar con Kazu, ya estaba estrenando romance con la princesa Aguilar. ¿Coincidencia? Ay, no sé, pero aquí entre nos, la raza no perdona esas cosas. 15 de mayo, Ángela aparece con el famoso collar de Nodal, ese detallecito que parece inocente, pero que todos sabemos que en el mundo del chisme equivale a gritar, sí, andamos, ¿y qué? Y claro, Q no se quedó callada. Lanzó un tuit bien fuerte, directo al corazón del drama, como diciendo, a mí no me van a ver la cara. 20 de mayo, para esta fecha, Nodal ya había agarrado valor y le dice a Kazu, oye, estoy saliendo con alguien, es figura pública, hágame el favor, o sea, apenas 12 días después de cortar y ya andaba avisando que tenía otra relación, y todavía se aventó el comentario de que no sabía que se iba a enamorar tan rápido. Pues claro que no. Si ni tiempo le dio al corazón de enfriarse. 22 de mayo. Aquí entra don Pepe Aguilar al cuadro. Nodal, bien valiente o bien temerario, se sienta con su suegro a platicar de la relación con Ángela. Y yo no sé ustedes, pero si a mí me tocara ir a decirle a Pepe Aguilar que estoy con su hija, me tiemblan hasta los huesos. Pero bueno, Nodal fue y lo hizo. 29 de mayo, y aquí es donde se desató el verdadero escándalo, porque no pasó ni un mes desde la ruptura con Kazu, cuando Nodal y Ángela ya estaban en Roma casándose. Sí, comadres y compadres, casándose en Roma, así, de volada, como si el amor fuera carrera de caballos. Y lo peor es que no era chisme inventado, la boda sucedió, la foto de ellos juntitos, felices y radiantes, salió y le dio la vuelta al mundo. 10 de junio, y como si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, llegó el bombazo, la revista Hola soltó la exclusiva, y entonces ya no hubo marcha atrás. Todo el planeta se enteró del romance y la boda express, y claro, las redes sociales ardieron, entre que si Nodal había sido infiel, que si Ángela se metió donde no debía, que si Kazu era la víctima. El chisme ya estaba servido con todos sus ingredientes. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan buena idea fue que Nodal soltara toda esta información así, sin filtro, en plena entrevista con Adela Micha? Porque la neta, parece que su propio equipo se quedó dormido, o de plano, no entendieron que cada palabra era una bomba de tiempo, o sea, quien en su sano juicio deja que su artista diga en televisión nacional que en menos de 20 días terminó una relación, empezó otra
y se casó. Eso es dinamita pura, gente, y no se me malinterprete, aquí no estamos en plan de juzgar el amor, que si se enamoró rápido, que si la vida da vueltas, pues cada quien, pero lo que está clarísimo es que las fechas no cuadran, y la raza no es tonta. En cuanto vieron la cronología, la indignación fue automática, porque 8,14, 15,20, 22,29 y 10 de junio, eso no parece historia de amor, eso parece calendario de guerra. Y miren que no pasó mucho para que Kazu, en su estilo elegante pero contundente, le respondiera, y vaya que supo hacerlo, porque no necesitó entrevistas, ni pleitos en cámara, ni andar de mitotera, con una canción, así, sencilla y directa, dejó claro lo que tenía que decir, y la rola, Engreído, se convirtió en un himno de respuesta. Esa fue su forma de decir, mira, compa, aquí la que tiene la última palabra soy yo, y la neta, mis respetos, porque contestar con música es pegar donde más duele. Pero volvamos al punto central de este primer bloque, las fechas, la cronología, el timing, como dicen los gringos, porque eso es lo que trae de cabeza a medio mundo. No se trata solo de quién anda con quién, sino de lo rápido que pasó todo, y la gente no perdona esas prisas, menos cuando hay una ex con la que apenas acabas de cerrar un capítulo, y todavía hay más, pero eso se los voy a ir soltando poco a poco, porque si les cuento todo de golpe, luego me reclaman que en la casa del chisme no sabemos manejar el suspenso, así que hasta aquí dejamos este primer segmento, con la cronología clarita, las fechas en orden, y la mesa puesta, para que en el siguiente bloque, nos metamos de lleno a las consecuencias, cómo reaccionaron Kazu, la familia Aguilar, y por supuesto, cómo la opinión pública empezó a devorar a todos los involucrados. Así que no se me vayan, comadres y compadres, porque lo que sigue está todavía más sabroso. Aquí en la casa del chisme, les prometo que no se nos escapa ni un detalle, y aquí es donde la novela agarra gasolina, porque mientras todo mundo andaba todavía con la resaca del chisme de Roma, llega Kazu, el ex de Ángela, y pum, suelta una bomba disfrazada de canción. La rola se llama Engreído, y créanme, el título no fue escogido al azar. De entrada, el timing fue perfecto. Kazu no se esperó meses, ni se quedó callado en plan de me duele, pero lo supero. No, él agarró el micrófono y le puso ritmo a su enojo. Y la neta, así son las nuevas generaciones de artistas. Si les duele, lo cantan, si los traicionan, lo rapean, si los dejan, lo convierten en TikTok viral. En Engreído, Kazu tira líneas que muchos interpretaron como directas a Nodal, aludiendo a un tipo que se cree la gran cosa, que mira a todos por encima del hombro, y que anda pisando sentimientos como si fueran colillas de cigarro. Y claro, los fans no necesitaban un diccionario para leer entre líneas. Todos entendieron que esa tiradera llevaba nombre y apellido. Lo interesante es que no fue un simple desahogo musical. Apenas salió la canción, las redes sociales explotaron. TikTok se llenó de clips donde la gente ponía la rola de fondo y le añadía fotos de Nodal con lentes oscuros o con alguna pose de bad boy. En Twitter, bueno ahora X, pero ya saben que todo mundo le sigue diciendo Twitter, empezaron los hilos con frases tipo, Kazu nos dio lo que necesitábamos, una respuesta con flow, y otros iban más allá, diciendo que Engreído era la primera chetada pública que alguien le daba a Nodal después de todo el drama mediático. Ahora, ojo, no todo fueron aplausos, también hubo quienes tacharon a Kazu de oportunista, de querer colgarse de la polémica entre Nodal y Ángela, para ganar plays en Spotify. Pero justo esa división fue lo que convirtió la situación en mitote nacional, porque piénsalo, cuando un tema solo genera aplausos, muere rápido, pero cuando divide, cuando unos lo defienden con uñas y dientes, y otros lo critican con la misma intensidad, ahí es cuando se convierte en tema de sobremesa, en tendencia, y en combustible, para memes, y memes, hubo a montones, desde los clásicos donde comparaban a Kazu con Taylor Swift, versión mexicana, cuando me rompen el corazón, escribo mi venganza en música, hasta ediciones donde aparecía Nodal, con una corona torcida, y la frase, el rey engreído. Pero lo más interesante fue la batalla de fandoms. Por un lado, los seguidores de Ángela, que en su mayoría venían sintiéndose traicionados o al menos confundidos, encontraron en Kazu una especie de portavoz. Era como si él dijera lo que muchos no se atrevían a gritar. Ese tipo no es el príncipe azul, es un engreído. Por el otro lado, los nodaleros,
que defienden a su ídolo pase lo que pase, salieron con todo a decir que la canción era pura envidia, disfrazada de flow, que Kazu solo estaba ardido porque lo dejaron fuera de la foto, y que Nodal ni debería voltear a ver ese tipo de ataques. ¿Y saben quién se benefició de todo eso? Exacto, Kazu, porque mientras peleaban los fans, los números de Engreído subían como espuma. Ahora bien, lo que volvió la cosa aún más jugosa es que el mismo Nodal no se quedó completamente callado. Si bien no le dedicó una respuesta directa en música, sí se aventó un par de indirectas en entrevistas y en redes que muchos interpretaron como palitos al fuego, cosas como: a mí me gusta hacer música, no andar mandando mensajes disfrazados. ¿Ven la sutileza? No dijo Kazu, no dijo Engreído, pero la pedrada se entendió clarita, y esa respuesta, aunque breve, bastó para que los noticieros de espectáculos la retomaran con titulares como: indirecta a Kazu, Nodal rompe el silencio, el dardo de Nodal, tras la tiradera de Engreído, es decir, más leña al fuego. Lo que pasó después fue casi automático. Cada vez que Nodal aparecía en un evento, la prensa lo bombardeaba con la misma pregunta: ¿qué opinas de la canción de Kazu? Y aunque él trataba de zafarse con risitas o respuestas cortas, la incomodidad se le notaba, porque vamos a ser sinceros, no debe ser nada cómodo que el ex de tu actual novia saque una canción donde prácticamente te pinta como un tipo arrogante y te robe titulares en tu propio terreno, que es la música. Pero aquí es donde entra la magia del mitote en tiempos de redes. Ya no importa si el artista lo ignora, lo enfrenta o se ríe, lo importante es que los fans, los medios y los algoritmos lo sigan alimentando, y en este caso, Engreído se convirtió en gasolina para que la conversación siguiera encendida. De hecho, hubo un momento clave cuando varios influencers de reacción en YouTube grabaron sus primeras escuchas de la canción. Muchos decían frases como: uff, esta barra sí estuvo directa para Nodal, aquí Kazu se rifó, no cualquiera le canta así a un peso pesado. Y esos videos alcanzaron millones de vistas, amplificando todavía más la narrativa de que Kazu había logrado plantarle cara al gigante. Lo curioso es que en paralelo también hubo gente que empezó a romantizar la situación, mientras unos hablaban de venganza y tiradera, otros decían que Engreído era también una catarsis para todos los que han sentido que su ex los cambió por alguien más famoso o más poderoso. En pocas palabras, la canción trascendió el chisme y se volvió un himno para los ardidos, los dolidos y los despechados. Y claro, no podía faltar el ingrediente más sabroso, la reacción de Ángela, porque si bien ella nunca salió a dar una declaración pública directa sobre Engreído, su silencio fue interpretado de mil maneras. Algunos decían: si no dice nada, es porque sabe que Kazu tiene razón. Otros aseguraban: está callada porque no quiere echarle más gasolina a un fuego que ya está fuera de control. Pero la realidad es que en este tipo de polémicas, el silencio también comunica, y en este caso, el silencio de Ángela terminó dándole todavía más eco a la canción de su ex. Entonces, resumiendo, Engreído no fue solo una canción, fue el inicio de una guerra de narrativas. Kazu se posicionó como el ex con voz y con flow, Nodal como el engreído, aludido, y Ángela como el centro del triángulo que todos observaban. Las redes hicieron su parte amplificando el drama, los fans se dividieron en bando, y los medios lo convirtieron en titular tras titular. Y aquí, la pregunta que queda flotando es: ¿qué tanto afectó esta jugada a la imagen pública de Nodal y Ángela? Porque una cosa es que la gente se ría con los memes, y otra es cuando empieza a haber consecuencias reales en contratos, patrocinios y reputación internacional. Y miren nomás, plebes, si pensaban que el mitote de Engreído iba a quedarse encerrado en México, pues no. Este rollo agarró vuelo y cruzó fronteras como si fuera trending de esos que no perdonan. Resulta que la canción no solo se quedó en los foros de fans de Nodal y Ángela, ni en los espacios de chismecito mexicano. No, señor. De repente ya veías portales de noticias de entretenimiento en Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, hasta en República Dominicana, levantando la nota y titulando con todo el drama. Y claro, los encabezados eran puro fuego. Que si el ex de Ángela Aguilar le dedica canción con pullas, que si Cristian Nodal sigue desahogando su corazón en música, o que la dinastía Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán. Básicamente, Engreído pasó de ser una rolita con indirectas a convertirse en material de exportación para los medios de espectáculos de medio mundo.
Lo más curioso es que cada país lo agarró a su manera. En Estados Unidos, sobre todo en portales en español, lo vendían como el nuevo round en el drama Nodal-Ángela, conectándolo con la idea de que la relación había terminado con más turbulencia de lo que ellos quisieron admitir en entrevistas. En Argentina, la nota se puso medio novelera. Medios de farándula lo pintaban casi como si estuviéramos viendo un capítulo de Pasión de Gavilanes versión mexicana. Y en España, los titulares fueron todavía más directos. Nodal le canta a Ángela Aguilar y no se guarda nada. Obvio, esto hizo que la canción ganara un montón de streams extra, porque seamos realistas. Mucha gente que ni fan era de Nodal o de Ángela terminó corriendo a Spotify y YouTube solo para ver qué decía la famosa canción. Y ahí es donde uno se da cuenta de lo poderoso que es el chisme bien servido, convierte una rola que pudo haber pasado desapercibida en un fenómeno internacional. Pero la cosa no quedó ahí. Con la atención de medios extranjeros también llegaron los análisis en programas de radio y hasta en algunos podcasts latinos de farándula. Y es que, cuando una historia tiene romance, ruptura, música y familia famosa, eso vende como pan caliente. Hubo un programa en Miami que literal comparó este drama con el de Shakira y Piqué, diciendo que Nodal estaba armando su propia Session Sex 53 a la mexicana. Y claro, eso abrió otro debate. ¿Estaba Nodal copiando la estrategia de Shakira de facturar con la tusa? ¿O de verdad la canción era simplemente una catarsis artística, sin intención de marketing? La raza en redes sociales no perdonó, y se armó tremenda guerra de comentarios. Había quienes decían, pues claro que está ardido, se nota. Otros defendían, es un artista, y los artistas escriben sobre lo que sienten, punto. Y los más ácidos, Nodal debería superar ya y dejar de vivir del apellido Aguilar. Pero ojo, aquí viene lo más interesante. La internacionalización del chisme también puso bajo la lupa a Ángela Aguilar, porque si bien la rola no la menciona directamente, todos entendieron la indirecta, y entonces empezaron las especulaciones de este lado y del otro del charco, que si ella ya estaba conociendo a alguien más, que si se había cansado de Nodal, que si la familia Aguilar estaba presionando, y de repente, Ángela pasó de ser la hija intocable de Pepe Aguilar, símbolo de juventud ranchera, a convertirse en protagonista de un drama de ruptura mediática. Y ya saben cómo son los medios internacionales cuando agarran carnita, empezaron a desempolvar entrevistas viejas, a sacar declaraciones ambiguas, a comparar outfits, gestos, hasta miradas en conciertos, como si fuera CSI de la farándula, todo con tal de sostener la narrativa de que Engreído era un dardo musical con dirección y apellido. De hecho, un detalle que llamó mucho la atención fue cómo en algunos foros de fans de España y Argentina se empezó a debatir sobre la frase central del coro, y qué tanto reflejaba una acusación de ego o de manipulación emocional, porque claro, no era solo la típica canción de despecho. Engreído sonaba como un reclamo más personal, más íntimo, más pesado, y eso alimentó aún más la intriga fuera de México. Lo que nadie se esperaba era que hasta algunos medios serios, sí, serios, de esos que casi nunca se meten en farándula, tocaran el tema. ¿Por qué? Porque el fenómeno reflejaba algo más grande, cómo los artistas latinos están usando sus propias canciones como armas narrativas dentro de conflictos personales. Un medio de Colombia incluso lo analizó como la nueva tendencia del pop latino, el desamor convertido en trending internacional. Así que imagínense, de ser un pleito medio local, pasamos a estar en la conversación global, y no cualquier conversación, una que mete música, orgullo nacional, familia, y hasta cuestiones culturales, porque mientras en México muchos defendían a Nodal como el valiente que dice lo que siente, en otros lados criticaban que ventilar así una relación era poco caballeroso, y como si no bastara, Ángela también empezó a ser perseguida por reporteros internacionales cada vez que tenía una aparición pública. En un evento en Los Ángeles, un periodista argentino le lanzó directo la pregunta, ¿qué opinas de lo que Nodal dijo de ti en Engreído? Y claro, ella sonrió nerviosa, esquivó la respuesta con un yo no hablo de esas cosas, pero todos notaron el incomodísimo momento. En resumen,
el tema engreído dejó de ser una canción más para convertirse en un fenómeno de la cultura pop latina, y el eco internacional no solo amplificó el escándalo, sino que también lo volvió un caso de estudio sobre cómo los medios globalizan el chisme mexicano. Literal, se volvió noticia de exportación, y ahí es donde uno se pregunta, ¿realmente Nodal midió el alcance de su canción antes de soltarla, o simplemente lo hizo desde el corazón, sin imaginar que iba a terminar en titulares en Madrid, Buenos Aires o Miami? Porque una cosa es soltar un tema para desahogarse, y otra es abrir una caja de Pandora que ya nadie puede cerrar. Pero bueno, lo cierto es que Engreído ya está en el mapa mundial del chismecito musical, y tanto Nodal como Ángela quedaron envueltos en un huracán mediático que difícilmente se va a apagar pronto. Ya con el chisme convertido en tema internacional, los reflectores dejaron de estar únicamente sobre el rollo sentimental o el tiradero de indirectas, para convertirse en una lupa sobre las carreras de ambos. Y es que cuando una nota de farándula empieza a escalar a titulares de medios europeos, de portales en Estados Unidos, e incluso en espacios donde normalmente no se habla de regional mexicano, la cosa cambia de tono, porque no solo estamos hablando de un chisme que la gente consume con palomitas, hablamos de dinero, de contratos, de presentaciones, de marcas que invierten y de managers que empiezan a preguntarse si vale la pena o no estar asociados a la tormenta. Por el lado de Nodal, el impacto fue inmediato. Pensemos que el tipo venía de un ascenso global interesante, conciertos en Estados Unidos con recintos cada vez más grandes, colaboraciones con artistas internacionales, y una agenda que lo pintaba como el gran exponente del regional a nivel mundial, y de pronto, el foco mediático cambia. Ya no es el artista talentoso que fusiona mariachi y trap, sino el exnovio dolido, que le tira indirectas a su ex, que casualmente pertenece a una de las familias musicales más poderosas de México. Ese shift de narrativa puede parecer insignificante, pero en la industria pega. Por ejemplo, hubo reportes de que promotores en Estados Unidos comenzaron a recibir llamadas de marcas que estaban patrocinando ciertos conciertos preguntando, con mucho cuidado, si era buena idea seguir apostando por Nodal en ese momento, y no porque dudaran de su talento, sino porque las polémicas personales generan un desgaste en la imagen que las marcas suelen evitar. Nadie quiere que tu gira lleve el nombre de una cerveza internacional, mientras el titular en portada es Nodal arremete otra vez contra su ex en pleno concierto. Eso afecta la narrativa. Mientras tanto, Ángela también estaba viviendo la otra cara de la moneda, porque si bien la ola de simpatía que recibió en un inicio parecía jugar a su favor, había un detalle importante. La gente comenzó a cuestionar si realmente era prudente que la hija de Pepe Aguilar, con toda esa tradición musical detrás, estuviera metida en una telenovela de dimes y diretes, que la ponía al nivel de un reality. Y eso, aunque le daba visibilidad, también la posicionaba en un terreno delicado frente a ciertos públicos internacionales. Para entenderlo mejor, basta con recordar que Ángela estaba en plena etapa de transición, de ser la princesa del regional mexicano en México y Latinoamérica, a proyectarse como una figura global, que podía abrirse espacio en escenarios internacionales. La revista Hola, con su exclusiva en Roma, fue parte de esa estrategia. Esa portada no estaba pensada para el público que ya la conocía en México, sino para introducirla a un público europeo, con una narrativa de elegancia, de juventud, de frescura artística. Pero ¿qué pasó? Que esa portada terminó enmarcada dentro de un contexto de chisme, y aunque eso le dio alcance masivo, también diluyó un poco el mensaje original. Ya no era Ángela Aguilar la artista prometedora, era Ángela Aguilar, la novia polémica de Nodal. Ahora bien, cuando la prensa internacional retoma estas historias, lo hace con un ángulo distinto al de la prensa mexicana. En México, el tema se contaba con la picardía de la farándula, memes, comentarios, debates sobre quién tiene la razón, pero en portales como Billboard, Rolling Stone o algunos europeos, la narrativa se enfocaba en cómo el drama podía afectar el ascenso del regional mexicano en general, y ahí es donde la cosa se puso más seria, porque ya no se trataba solo de Nodal o de Ángela, sino de la manera en que el género entero estaba siendo percibido afuera. De hecho, se llegó a comentar en un foro de managers musicales en Miami, que este tipo de dramas podrían reforzar el estereotipo de que los artistas del regional
son demasiado intensos o problemáticos en su vida personal, y que eso podía limitar sus colaboraciones con artistas de otros géneros. Y aunque parezca un juicio superficial, en la industria del entretenimiento esos estereotipos pesan a la hora de firmar contratos. Para Nodal, el golpe también vino en el terreno creativo, porque si bien engreído de Casu le había dado una exposición indirecta, la narrativa mediática lo estaba encasillando en un papel que no siempre es favorable para un artista, el del villano, y cuando un artista carga con esa etiqueta, puede que las entradas a los conciertos sigan vendiéndose, pero también puede cerrarse la puerta a festivales o colaboraciones, donde la imagen de controversia constante se perciba como un riesgo. Por otro lado, Ángela también enfrentó obstáculos, sobre todo porque empezó a crecer la percepción de que su relación con Nodal le estaba robando protagonismo a su música. Había quienes decían en entrevistas internacionales que la conocieron no por sus canciones, sino porque salió en todos los portales por la polémica del noviazgo, y aunque suena exposición gratuita, no siempre es el tipo de exposición que un artista quiere cuando está construyendo credibilidad en la escena global. Un ejemplo claro, en las semanas posteriores, se filtró que algunos planes de colaboraciones de Ángela con artistas internacionales habían quedado en pausa, no porque la quisieran descartar, sino porque la narrativa estaba tan cargada de drama, que los equipos de marketing preferían esperar a que la marea bajara para no mezclar un lanzamiento musical con un ruido mediático de índole personal, y mientras tanto, Nodal lidiaba con otra presión, el tema de sus presentaciones en vivo, porque él siempre ha sido de hablar con el público, de soltar frases, de improvisar, pero en medio de esta tormenta, cada palabra que soltaba en un escenario se volvía titular en segundos. Eso lo llevó, según dicen algunos cercanos, a reestructurar parte de sus shows para evitar que cualquier comentario fuera sacado de contexto. Imaginen lo que significa para un artista que su esencia espontánea tenga que pasar por un filtro de autocensura, solo porque hay un escándalo rondando. Lo más interesante es que mientras todo esto sucedía, la conversación en redes estaba polarizada. Por un lado, los fans de Nodal defendían su derecho a expresar lo que sentía, argumentando que la música nace de las emociones, y que era natural que hablara de su relación. Por el otro, los seguidores de Ángela resaltaban que ella no merecía cargar con la etiqueta de la polémica, cuando en realidad era una joven de apenas 20 años tratando de crecer en su carrera. Esa división también se reflejó en los números, aumentos de seguidores, sí, pero también olas de críticas y debates interminables. Y aquí es donde se ve cómo un chisme que nació como una historia de pareja, terminó convirtiéndose en un tema de proyección artística y económica, porque mientras más se internacionalizaba el ruido, más se modificaban las oportunidades, las percepciones, y hasta los planes de ambas carreras. Ya no era solo qué dijo Nodal, o qué respondió Ángela, sino qué significa esto para el regional mexicano como movimiento musical en el mundo. En resumen, lo que parecía un drama personal empezó a dejar huellas claras en lo profesional, contratos que se posponían, presentaciones que se revisaban con lupa, colaboraciones que entraban en pausa, y un escrutinio mediático que no dejaba respirar. Y aunque ambos seguían llenando titulares, la gran pregunta que quedaba flotando era, ¿hasta qué punto este escándalo, ahora global, iba a marcar su legado artístico? A ver, compas, vamos aterrizando este chismecito, porque ya vimos cómo empezó con indirectas, cómo se prendió con la rola engreído, cómo cruzó mares, y hasta cómo empezó a mover contratos y escenarios. Pero ahora nos toca hacer la pausa y preguntarnos, ¿qué tanto deja de enseñanza este pleito? Porque al final del día, más allá de las risas, los memes y los dimes y diretes, lo que está en juego es el futuro de dos artistas, que aunque jóvenes, ya cargan con un peso enorme sobre los hombros. Y ojo aquí, porque no es la primera vez que vemos cómo un escándalo funciona como arma de doble filo en la industria musical. Por un lado, sí, te da visibilidad, te pone en boca de todos, te mantiene en tendencia, pero por el otro, te amarra a una narrativa que muchas veces ya no puedes controlar. Piénsenlo, ¿cuántos artistas no hemos visto que después de un escándalo, por más que saquen música nueva o cambien de rumbo, la gente siempre los recuerda por aquel pleito? Y eso, para bien o para mal, marca carrera. En el caso de Nodal, la jugada ha sido arriesgada. Con engreído se paró en el ring con nombre y apellido, tirando directo y sin pelos en la lengua. Eso claro, le ganó respeto de algunos que aplaudieron el valor de decir lo que pensaba, pero también levantó cejas en el lado corporativo, disqueras, managers, promotores que aunque saben que el chisme vende,
también piensan en el largo plazo y en la imagen pública de un artista que llena estadios. Porque aquí la pregunta es, ¿Nodal quiere ser recordado como el cantante que canta sus dolores al pie de la letra, con todo y pleito incluido, o como el artista que logró trascender su vida personal para enfocarse en lo musical? Ángela, por su parte, quedó en una posición bien complicada. La internacionalización del escándalo la puso en un reflector que no pidió. Su carrera estaba creciendo a un ritmo increíble, con la herencia del apellido Aguilar, y con el talento que ya había demostrado en escenarios grandes. Pero este pleito la arrastró a un terreno donde su nombre ya no solo se relaciona con la música, sino con un drama de exes, indirectas y acusaciones. Y eso, en un mundo donde la narrativa pública lo es todo, puede convertirse en un obstáculo. Porque ojo, a diferencia de Nodal, que se subió al pleito con su rola, Ángela ha tratado de mantenerse al margen, cuidando sus declaraciones y apostando más a la estrategia del silencio. Pero ya saben cómo es la gente, el silencio también habla, y para muchos, no decir nada es una forma de confirmar, de darle cuerda a las especulaciones. Y es aquí donde la reflexión pega más fuerte. ¿De verdad estos escándalos son útiles a largo plazo? Sí, es cierto que mantenerte en tendencia ayuda a que tu nombre no se enfríe, a que el algoritmo de las redes te siga mostrando, a que tus canciones tengan streams solo porque la gente quiere ver qué dice ahora. Pero la otra cara es que te encasillan, y cuando la gente ya no te busca por tu música, sino por tus pleitos, ahí es donde empieza el declive. Lo curioso es que este fenómeno no es nuevo. Desde Selena y los chismes que rodeaban su vida privada en los 90, hasta figuras más recientes como Bad Bunny, con sus romances ventilados en medios, la industria del espectáculo siempre ha vivido de ese equilibrio entre talento y escándalo. El problema es que no todos saben manejarlo, y si un artista deja que el escándalo le gane a la obra, se convierte en un personaje más del chisme que en un referente de su género. Ahora, pensando en el futuro de Nodal y Ángela, hay varios escenarios posibles. Si Nodal sigue en la línea de usar su música como catarsis directa contra sus exes y contra quienes lo critican, puede que a corto plazo siga generando morbo, pero corre el riesgo de cansar al público, porque aceptémoslo, la gente disfruta del drama un rato, pero después quiere canciones que trasciendan, himnos que se canten sin necesidad de estar atados a un pleito personal. Si logra dar ese giro y pasar del desahogo personal a letras que conecten de manera más universal, su carrera puede salir fortalecida. En cuanto a Ángela, el camino que tome será clave. Puede usar este escándalo como un parteaguas para mostrar madurez y resiliencia, sacando música que hable de independencia, de fuerza y de cómo las mujeres también pueden rehacerse tras un drama público. Eso, bien manejado, podría incluso darle más poder a su imagen. Pero si se queda en la sombra del silencio sin dar un paso artístico fuerte, corre el riesgo de que el escándalo pese más que sus canciones. Y aquí hay un punto que no podemos dejar pasar: el papel de las redes sociales. Nunca antes los artistas habían tenido que lidiar con un público tan inmediato, tan crítico y tan participativo en sus vidas privadas. Antes el chisme quedaba en las revistas de espectáculos y en programas de tele. Hoy cualquier tweet, cualquier historia en Instagram, cualquier like o comentario en TikTok se convierte en material de debate global, y eso hace que el margen de maniobra de artistas como Nodal y Ángela sea mucho más reducido. Cada decisión, cada palabra, cada silencio se magnifica. Así que, compas, si nos ponemos a pensar, este pleito nos muestra un espejo bien interesante de lo que es ser artista hoy en día. No basta con cantar bien, no basta con tener talento, también hay que saber jugar el juego mediático, y ahí es donde se definen los grandes, en la capacidad de usar el escándalo como trampolín, sin dejar que te hunda. Entonces, ¿qué sigue para Nodal y Ángela? Pues aunque el futuro es incierto, lo que es seguro es que ambos tendrán que tomar decisiones estratégicas muy pronto. Se reconciliarán en algún momento, seguirán usando la música como indirecta, o buscarán limpiar su imagen apostando a proyectos más. Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que pase lo que pase, este capítulo ya quedó marcado en la memoria colectiva, y cada vez que alguien mencione sus nombres, este pleito va a salir a la mesa. Al final, la conclusión es clara: los escándalos venden, sí, pero también cuestan. Son como ese fuego que calienta, pero que si no lo controlas, termina por quemarte. Y tanto Nodal como Ángela están justo en esa línea fina, tratando de no dejarse consumir. Lo que hagan a partir de ahora definirá si este episodio se convierte en solo una anécdota en su carrera, o en la etiqueta que los acompañe para siempre. Y ustedes, banda,
¿Qué piensan? ¿Este pleito fue gasolina para sus carreras? ¿O ven que les puede salir caro a la larga? ¿Creen que logren reinventarse después de esto? ¿O que ya quedaron atrapados en la narrativa del chisme eterno? Déjenlo en los comentarios, porque ahí es donde se arma el verdadero debate. Porque como siempre, nosotros aquí les traemos el chisme, pero el juicio final lo tiene el público, y en esta industria, créanme, la opinión de la gente pesa más que cualquier comunicado de prensa.